Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Jordi Ver. ¿Qué tal, Jordi? Hola, ¿qué tal, Bernat? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo hoy. Jordi es fundador de Habitísimo, que es uno de los grandes proyectos y grandes exits de España, especialmente en la categoría de marketplaces, que es complicada, y que bueno, consiguió crecer de una forma muy eficiente también, como el caso de Javier Arroyo en la semana pasada, y consiguió llevar la compañía a la venta, ¿no? Y vender a una empresa cotizada, británica, una experiencia realmente interesante que espero que compartas hoy con nosotros. Jordi y yo nos conocimos en estas colonias en Barcelona que nos financió Caixa Capital Risk, que era un MBA de una semana con los premios de Emprendedor 21. Y la verdad es que yo no sé cuál fue tu experiencia, la mía a mí me encantó. No, yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Ahí estuvimos porque habíamos ganado, ¿no? Cada uno en su provincia, ¿no? Si no recuerdo mal, algo así, como el Emprendedor 21 del 2014, me parece. Y nos juntamos ahí unos pocos días y yo justo además, yo conocí ahí a Javier Arroyo, que le comentabas ahora de Smartick, conviví con él en el apartamento un par de días. Ahí. ¿Ah, sí? La verdad que había gente creo que lo que más chulo de estos eventos siempre es la gente que conoces, ¿no? Más que lo que puedas aprender de un profesor, ¿no? Que estuvo también muy bien, pero siempre yo menos me quedo con la parte de las personas y las amistades que haces. Sí, hicimos casos, ¿no? Un poco como la metodología esa del caso, ¿no? Discutimos. Exacto. Sí, sí, sí. Y al final, pues profesores bueno... de IES y profesores de SADE que trajeron y la verdad es que estaba muy bien montado. El grupo hemos mantenido cierta relación, bueno, un grupo así un poco relación débil, ¿no? A través del grupo de WhatsApp, de esto que creas Sí. y todavía está vivo y de vez en cuando compartimos cómo nos va cada uno. Sí, creo que se llamaba la categoría Creces y el grupo de WhatsApp se llama Creces o Enriqueces o algo así, ¿no? Sí, algo así, correcto, sí. Oye, pues Jordi, cuéntanos un poco. Habitísimo. ¿Qué es Habitísimo? ¿Qué era Habitísimo? Cuéntanos un poco cuál es el pitch de Habitísimo. Pues bueno, Habitísimo es un sitio de internet pues para encontrar el mejor profesional para hacer tu obra o reparación en tu casa, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es que te permite comparar profesionales y te hacemos fácil el proceso de encontrar ese profesional, ¿no? Hasta hace pocos años, la manera de encontrar cuando necesitabas, por ejemplo, un fontanero en tu casa, pues era irte a un directorio tipo páginas amarillas y coger el teléfono y empezar a llamar, ¿no? Y entonces no sabías qué fontanero era mejor y además, pues a veces pues no te cogían el teléfono o no están disponibles o no hacían este tipo de trabajo y los tenías un poco que perseguir. Y entonces lo que hizo Habitísimo fue darle la vuelta a este proceso y en vez de tener que ir a un directorio y llamar, tú te explicas qué necesitas en tu casa y son los profesionales los que te van a llamar, ¿vale? Entonces eso ya luego podemos hablar, ¿no? Es un modelo como de leads, pero para el particular, para el homeowner, es muy sencillo. Explico mi necesidad y me van a llamar varios profesionales. Y luego voy a poder comparar entre profesionales porque cada profesional, como en TripAdvisor o en otras plataformas, pues tiene sus opiniones, sus checks, su ficha y en base a eso, pues no solo ya puedo elegir ¿no? en base a la impresión que me ha dado el presupuesto que me haya podido pasar, sino que puedo ir a la plataforma y comparar opiniones. Pues eso era Habitísimo. En el caso de los marketplaces de producto, sobre todo productos más estandarizados, es bastante fácil de comparar. Pero en los marketplaces de servicios resulta complicado valorar un presupuesto sin ver la obra, comparar un profesional con otro, ¿no? ¿Esto cómo se soluciona en Habitísimo? Bueno, entonces, correcto, ese es el punto clave. Entonces, eso hace que el modelo y la monetización sea completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, entonces ya te fuerza a ir a un modelo de leads. Porque en realidad, en muchos casos, o casi la mayoría, el profesional va a tener que visitarte en tu domicilio para poder entender lo que tú quieres hacer y poderte pasar un presupuesto o incluso darte alternativas y demás. Y entonces, desde el momento que ya les has puesto en contacto como marketplace a ambas partes y se han encontrado,
ya no necesitan como plataforma, ¿vale? Entonces, no puede ser un modelo de comisión, como puede ser un Airbnb u otros, sino que es un modelo de leads, ¿no? Entonces, entonces el profesional está pagando para poder acceder a los datos de contacto del particular. Es decir, en el ejemplo que daba, ¿no? Busco un fontanero, hago una petición en la plataforma, entonces los profesionales, los fontaneros de la zona, reciben un aviso, hay un tal Jordi que quiere cambiar un grifo en este código postal, tú haces este tipo de trabajos, ¿te interesa contactar con Jordi? Pues tiene un coste de 5 euros. Entonces los profesionales, si ven como una especie de tablón de anuncios, pues me interesa, compran el contacto, y entonces ven ahí venía el nombre del propietario, pues su email y su teléfono, y lo que tienen que hacer es llamarle. Hola, pues se presentan, soy fontanero, he visto tu anuncio en Habitísimo, ¿cuándo te iría bien que te haga una visita para poder hacer un presupuesto? Y entonces, de alguna manera, Habitísimo, o sea, el modelo la plataforma ya ha cobrado, es un modelo de leads. Y la pega que tiene este modelo es que el take rate de la plataforma es mucho más bajo. Explica qué es el take rate. El take rate es el porcentaje que se queda el marketplace o la plataforma respecto al trabajo total, ¿no? Por ejemplo, en Airbnb, ¿no? Pues yo, si reservo por una noche y la noche vale 100 euros, pues Airbnb se queda pues, del 10 al 20%, ¿no? Entonces pues, se quedará 15, 20 euros, ¿no? Lo mismo pasa con Just Eat y otras plataformas. Y suelen quedar, pues eso, un 15%, un 20%, incluso más. En cambio, en un modelo como de leads, pues lo que al final nos quedamos como plataforma es mucho menos. Depende mucho de la tipología de trabajo, pero va desde tan bajo como el 1% hasta como máximo el 10%. ¿Vale? Cuanto más grande es el trabajo, más pequeño el porcentaje en general. Vale. Y claro, el problema de esto es que una vez la gente ya ha encontrado al profesional, no tiene razón alguna para volver a ir a la plataforma, ¿no? O sea, este modelo a escala, ¿no? A escala acaba... Eso es lo que nos suelen comentar bastante, pero en realidad no pensamos que es así. ¿Por qué? Porque la diferencia es que nuestro servicio no suele ser un servicio recurrente y además que en una casa pues hay muchos oficios y muchas cosas que tienes que arreglar, mantener, mejorar. Entonces, tú a lo mejor has usado Habitísimo para encontrar ese fontanero. Si te ha ido bien y ese fontanero te gusta, pues es verdad que tienes un fontanero por vida. Seguramente no nos vuelvas a usar. Para nosotros eso no es realmente un problema. De hecho, es un punto de venta que tenemos versus cara al profesional. Decimos, aquí puedes conseguir clientes de por vida para ti. Pero seguramente tú, la próxima vez que uses Habitísimo, no buscas un fontanero, buscas un pintor. Y luego a lo mejor buscas a un parquetista. Y luego quieres poner un aire acondicionado. Y luego no sé qué. Entonces, cada uno de esos oficios o estos trabajos lo ofrece un profesional distinto. Entonces, vuelves a la plataforma. Y a lo mejor en casos aunque sea en reparaciones, quizá ya tienes ese fontanero. Pero cuando haces inversiones ya de determinado importe, comparar es gratis, ¿no? Y a lo mejor, mira, pues en este ejemplo, ¿no? Tenías un fontanero de confianza, pero quieres ponerte aire acondicionado en toda la casa y a lo mejor, pues eso ya va a ser un presupuesto de 3.000, 4.000 euros. Ya no es cambiar un grifo. Entonces, pues sí, le pides presupuesto a este fontanero que conoces, pero a lo mejor también vas a la plataforma y pides presupuesto porque quieres comparar, porque quieres saber, porque a lo mejor hace mucho tiempo que no tratas con ese profesional. Y a lo mejor hay algo más barato o mejor ahí, entonces pues nos vuelves a usar, ¿no? Entonces, que de alguna manera que luego se queden por vida, ambas partes no nos preocupaban en este caso. Pasando un poco la historia del modelo de marketplaces, cuando empezó en los años 2000 y tal, al final intentaba mover el mundo del magazine, el mundo de la publicidad tradicional, vendiendo espacios y visitantes. Luego esto evolucionó a modelos ya más de performance, donde se empezaba a monetizar el lead, los datos de contacto de una persona interesada, y se pagaba más por ello porque tenía más valor para el negocio. En algunos casos esto evolucionó a transacción directamente, a monetizar el lead que transacciona, si es que se puede medir esa transacción, a veces es muy complicado cuando pasa offline. Y estos marketplaces, muchos marketplaces han acabado moviendo un modelo
puramente ya transaccional, donde realmente todo pasa dentro de la plataforma y da garantías, pues ya sea de seguridad de pago, de seguros, de usabilidad, de facilidad, de escrow, de mil cosas que permiten que pueda pasar todo dentro de la plataforma y tenga más valor, a pesar de que la plataforma se queda una comisión, que hacerlo fuera de la plataforma. En el mercado en el mundo en general, en el mercado de las reformas y de los servicios de hogar, ¿hay algún player que haya conseguido dominar la transacción? Bueno, esto es lo que comentas, muy interesante y nosotros estamos convencidos de que también se va a un modelo cada vez más transaccional, ¿vale? Pero no en todas las categorías. Por ejemplo, para hacer pequeñas reparaciones en casa, pues seguramente sí que muchas de estas pueden encajar en esto que tú dices, ¿no? Pero no quizá en una reforma, ¿no? También son proyectos distintos. Por ejemplo, una reparación suele ser un problema que tienes, ¿no? Entonces, se me ha estropeado un aire acondicionado, un grifo gotea, hay que cambiar un enchufe, ¿vale? Entonces, estas cosas, tengo que hacer la revisión de la caldera. Estas cosas sí que son más estandarizables y es un incordio, ¿no? Es algo que tienes que hacer, pero que no te... Entonces, ahí cada vez más aquí sí que hay modelos más transaccionales. Pero en cambio, cuando tú quieres hacer no, quiero poner parquet en mi casa, quiero hacer una reforma de la cocina o del baño, esto ya es algo más inspiracional, más algo aspiracional también, vas a invertir miles de euros, tu proyecto es muy distinto de cualquier otro, entonces ahí es mucho más, ya eso ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, sí que está habiendo modelos cada vez más transaccionales, y el referente un poco sería en Estados Unidos que empezó Handy, Handybook, que luego cambió el nombre a Handy, y luego ha sido adquirido por Home Advisor, Angie's List. El problema que hemos visto nosotros en lo transaccional, en esta categoría, era que funcionaran los unit economics, porque un trabajo de una pequeña reparación, pues un trabajo de entre 100 y 150 euros de media, y entonces el margen que tú puedes sacar como plataforma es pequeño versus el coste de adquisición del cliente en un servicio que no es recurrente. Entonces aquí estaba la dificultad, está un poco la dificultad. Si no tienes una marca, o también ha sido otra dificultad en el sector. Para meter esto transaccional en este sector, y perdona que me alargue tanto, las dificultades eran que son proyectos muy distintos, y eso tiene una dificultad. Y luego también aquí es el tema también a veces de impuestos, aunque no nos guste la idea, pero es una realidad. Y por un lado y por el otro, ¿no? Pero muchas veces el propietario que no quiere pagar impuestos, ¿no? Y entonces, entonces simplemente por tener una plataforma transaccional eres, por ejemplo, en España un 21% más caro, ¿no? Ya. Y esta es la realidad de muchos países en el mundo. Pero bueno, pero cada vez está entrando más porque también los hábitos de la gente cambian, es súper conveniente, ya no tienes que pagar en cash, pagas directamente con la app, está todo automatizado, es muy cómodo, es muy fácil, ¿no? Puedes agendar incluso a través de la plataforma, no, yo quiero ver jueves, hasta ahora, tal, es un proceso mucho mejor. Pero agendar pagando un 21% más comisión, claro que cuesta, es fricción. O sea, tiene que añadir mucho valor la plataforma para que la gente pague por ello, ¿no? Eso es un poco lo que pasó con la música, por ejemplo. O sea, el caso de Spotify es un caso curioso, donde en Suecia, si no recuerdo mal, donde empezó, tenía, ¿cómo se llama? Bueno, el fundador de Spotify, había un 90 y pico % de piratería y consiguió revertir completamente el hábito de uso de la gente, pues mediante usabilidad, facilidad de uso y tal. Y lo mismo pasa con Netflix, ¿no? La gente prefiere pagar y tener fácil un servicio. Lo que pasa es que esto que puede pasar en el B2C igual es más emocional y tal. En el B2B, para los negocios que viven de ello, pues es más difícil, es más racional todo, ¿no? Pero bueno, seguro que hay margen para la innovación en este espacio. De hecho, veo que siguen apareciendo startups de reformas en España, en aceleradoras varias, ¿no? Bueno, porque hay modelos interesantes, ¿no? También está viendo modelos también incluso en la reforma. No es un modelo
pues un modelo un poco como pero digitalizado por ejemplo, de que tú estás subcontratando la gestión de toda tu reforma a un player que simplemente es un poco online, ¿no? Y que tiene una serie de constructores ya certificados y se queda un porcentaje. Pero eso ha pasado toda la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando contratas a un arquitecto, también el modelo que suele haber es que el arquitecto se queda, sus honorarios son un porcentaje del volumen total de la obra, ¿no? Y él coordina, junto con otros actores, otras profesiones, pues las obras y el proyecto, ¿no? Pues simplemente este modelo lo puedes llevar también a Internet buscando un poco más de escalabilidad, ¿no? Y eso es como funciona la vida. Eso también existe y está pasando. ¿Tú qué porcentaje del mercado dirías que se ha pasado a la digitalización, a captar clientes a través de Internet o a gestionar todas sus transacciones a través de Internet? Pues mira, muy buena pregunta. Nosotros teníamos clientes, desde gente que les decía que profesionales en este caso, que a lo mejor le llevábamos el 10% de los clientes a profesionales que decimos que le llevamos como la mayoría al revés, ¿no? El 90% de sus clientes en Internet. Entonces, Habitísimo, al final, si mirábamos el Gross Merchandise Value, o sea, el volumen de obras que pasaban a través de la plataforma, pues era muy alto, ¿eh? Estábamos, o sea, por ejemplo, mira, nosotros estábamos gestionando, cuando yo estaba en un rol operativo, pues alrededor de unos 50.000 leads al mes, ¿vale? En España. Uh-huh. Cada lead tiene de media, eran al menos 3.000 euros de un trabajo, ¿vale? Entonces, si sumas esto, al cabo de un año te sale mucho, mucho dinero, ¿eh? Te sale más de 1 billón en volumen de obras. Evidentemente, no todas se cierran con la plataforma, porque hay muchas que se cierran fuera, ¿no? Pero te diría que nosotros estamos moviendo en España al año entre 500 millones y un billón de volumen de reformas y reparaciones reales. Y nosotros estimábamos que el sector de obras y reformas en España eran unos 25 billions, ¿vale? ¿Vale? Entonces, aquí depende cómo lo mires también, porque a veces si tienes en cuenta los materiales y no, ¿no? Pero las cifras varían un poco. Pero bueno, pero creo que que un 10%, a lo mejor si tuviera que dar unas cifras, te diría que al menos ya quizá cerca de un 10% ya se está yendo por plataformas digitales. Viendo el consumo de cemento mundial, creo que la última vez que lo miré, España era o había sido históricamente líder en el mundo. El país líder en el mundo en consumo de cemento, con lo cual aquí la construcción realmente nos gusta y es un mercado enorme. O sea que... Sí, bueno, el boom de la construcción, también en España se ha construido mucha obra pública desde que entró en la Unión Europea, ¿no? Muchos de los... sí. Y las infraestructuras en España son en general muy buenas por eso, ¿no? Se ha invertido mucho en infraestructuras. Y si vamos al inicio, luego veremos a la historia del funding y de los socios, pero si vamos al inicio del negocio, ¿cómo empezó? Porque un marketplace siempre es el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿De qué es primero, los proveedores o los clientes? ¿Cómo fue esta evolución de compensar la dinámica cliente-proveedor? Bueno, pues lo que hicimos nosotros, esto nos remontamos al año 2009, en enero de 2009, que nos presentamos a Seed Rocket, era la segunda edición de Seed Rocket, y lo que hicimos fue sacar una especie de directorio en ese momento, muy sencillo, de profesionales de obras y reformas por categoría. Y esto lo populamos nosotros a mano, copiando y pegando, pues yo me acuerdo haber pasado las navidades del 2018, copiando empresas de las revistas de arquitectura y decoración y algunas de algún directorio y para que hubiera un directorio para que cuando tú entraras vieras algo, básicamente, ¿no? Como homeowner, ¿no? Entonces ahí luego lanzamos la posibilidad de pedir presupuesto y al final era un poco... cuando teníamos un amplio presupuesto, pues de fontanería en Barcelona, pues era llamar a 5 fontaneros y un proceso muy manual, ¿no?
¿Te llamabas tú o quién Sí, llamaba? al principio llamaba yo. Sí, sí, llamaba yo o escribía yo un email. Sí, sí. Y luego ¿De también dónde lo sacaban los fontaneros? De página bueno, pues amarilla. de directorios que había en internet, básicamente, y que es información pública, porque es información que es profesional, ¿vale? Y entonces, pues ahí pues teníamos y esos directorios y les invitábamos a formar parte de la plataforma. Básicamente hemos lanzado este servicio, estamos ofreciendo esto, y si había algún lead, ahora es el momento, si entras ahora, tenemos estos leads disponibles para ti, al principio eran gratis, y es la manera de arrancar, ¿no? Y yo creo que en un marketplace, o sea, la clave es tener mucha disciplina y foco en geográfico y por categorías, ¿vale? Nosotros no tuvimos tanta disciplina, ¿no? Pero lo ideal es, pues, empiezas en una única zona geográfica y en una categoría, ¿no? Y cuando consigue la liquidez, ¿no? Cuando ya está funcionando el marketplace, pues abres otra geografía o abres otra categoría, ¿no? Nosotros no lanzamos toda España a la vez. Pero es verdad que luego el foco que pusimos en marketing fue por ciudades, ¿no? Pues ahora, o por categorías. Entonces, y nos centrábamos solo, invertíamos donde los unit economics funcionaban, donde era rentable. Entonces, aunque sea un marketplace donde tú puedes pedir presupuesto en cualquier sitio, incluso en algún pueblo perdido, lo que pasaba en estos casos a lo mejor podía pasar es que como lo peor que te podía pasar es que no te diéramos servicio. Entonces decíamos, mira, no hemos encontrado a nadie o no hay ningún profesional disponible. Pero eso también nos servía también para ver dónde había demanda y también para el SEO. Pero el foco lo hemos intentado siempre tener en determinadas ciudades y en categorías. Porque al final es un negocio muy, muy local, ¿no? Aunque tú seas muy bueno, por ejemplo, en Fontaneros en Barcelona, a lo mejor eso no quiere decir que seas muy bueno en fontaneros en Madrid. Y eso es lo que diferencia este marketplace local versus otros, por ejemplo, como el travel, ¿no? En el sector viajes, pues, claro, pues es distinto, que a lo mejor porque tú vas a viajar a Roma o vas a viajar a Berlín, entonces, pues es distinto. En nuestro caso no, en nuestro caso es hiperlocal, incluso dentro de a lo mejor una provincia, a lo mejor funcionamos muy bien en una ciudad, pero en otra ciudad que está a 50 kilómetros ya no funcionamos bien, ¿no? Es muy, muy, muy hiperlocal. ¿Cómo escaló la parte de proveedores? Tú dices que abristeis toda España, entonces seguro que os pasaba pues, que tenéis un cliente de fontanería en Madrid y el fontanero en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo fue escalando? Dices que tiene que ser disciplinado e ir abriendo ciudades con las dos partes de la demanda a la vez. ¿Cómo fue el caso de Bitísimo? Porque esto siempre pasa, dice, debería ser así y luego nosotros lo hemos hecho así. Sí. Bueno, entonces nosotros lo que hacíamos era, pues, invitábamos o sea, en ese momento, nos tenemos que remontar hace 10, 11 años, ¿vale? Era otro momento, y enviamos muchos emails de invitación, algo que puedes automatizar, ¿no? ¿Tenían Tenemos una emails los Sí, 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 fontaneros? sí, sí, Sí. sí, tenían email, sí, sí. Entonces, el uso de, bueno, muchos emails. Luego también cuando tú empiezas a hacer publicidad, también AdWords, básicamente, ¿no? Pues cuando haces AdWords, pues los profesionales, aunque ese anuncio está dirigido a los particulares, los propietarios de vivienda, los ven y acaban registrándose también, ¿no? O sea, veíamos una relación entre cuando hacíamos paid, que también había un porcentaje de esos clics que eran de profesionales que se registraban en la plataforma. Eh, Luego también hay mucho boca a boca. Por ejemplo, al electricista que está usando tu plataforma y le va bien, pues te recomienda al pintor o fontanero con el que suele trabajar, ¿vale? Y esto nos trajo también nos ha traído volumen, también mucho volumen, ¿no? De alguna manera, estos serían y luego también en algún momento empezamos a llamar por teléfono. Teníamos un proceso de call center, de cold calling, en un funnel donde básicamente ya teníamos bases de datos, donde no teníamos el email o a lo mejor queríamos validar el email, llamábamos al profesional, le preguntábamos si estaba en servicio, no queríamos venderle nada ahí, simplemente si estaría interesado en recibir información y capturábamos, y entonces le pedíamos su email para enviar la información. Y entonces ya lo poníamos en el funnel. Eso ha sido otra manera en la que hemos intentado crecer por ahí. Y luego, con el paso de los años, han funcionado bien plataformas de social media,
como Facebook y tal para captar profesionales o audiencias determinadas. O sea, ha sido y en cambio el email ya no tanto. O sea, ha sido como una evolución, ¿no? También llegamos a hacer televisión en algún momento, eso también nos trajo algo de tráfico, o sea, radio, o sea, hemos hecho un poco todo este camino. Pero los siguientes inicios fue básicamente email y los paid ads. ¿Y la parte de consumo, la parte de consumidores? La parte de consumo básicamente es B2C, entiendo, ¿no? Son consumidores retail. Y básicamente ha sido SEO y SEM. Básicamente ha sido SEO y SEM. Entonces, este es un negocio donde tú buscas, o sea, necesitas un electricista, o un pintor o un fontanero, vas a Google. O sea, ¿qué haces normalmente? Bueno, primero es estar boca a boca, ¿no? Preguntas a tu madre o a tu vecino o a tus amigos. Pero si aparte de esto, o si no conoces o no tienes eso, te vas a Google. Google ha reemplazado las páginas amarillas de antes, ¿no? Vas a Google y pones pintor, pintor en Barcelona o pintor en una geografía, ¿no? Y ahí, pues... Voy a poner, ¿verdad? Y entonces, pues... Pintor. Entonces ahí, pues, hacer anuncios en Google Ads para que cuando pase eso, pues, que intentar aparecer nosotros. Sale el segundo, ¿eh? Buscando pintor Barcelona, el segundo de pago, habitísimo. Luego, aquí, gracia. Nosotros hemos trabajado, aquí hoy en trabajo muy de long tail, ¿no? De clase ya porque a veces no es pintor, tú buscas un pintor económico en Gracia o un pintor para quitar gotelé en tal sitio. Entonces, en este ejemplo en concreto que tú das pintor, a lo mejor te sale, te salen los pintores del romanticismo. ¿Vale? No, salen... ¿Vale? No, veo hostias aquí, ¿eh? Sí, no son precisamente por el romanticismo. veo, de hecho, en mis anuncios, veo un site pintorbarcelona.com, claro. Wallapop, esto en SEO, ya no en paid. Sí. Veo Wallapop, que está metido también ahí con la parte de servicios, la parte de productos. Pinturas Barcelona y habitísimo. Esto en SEO. En SEM está ahí el segundo. Claro. Y luego en SEO también es algo que hemos trabajado mucho. Trabajamos mucho el SEO desde siempre en Habitísimo y con muchos contenidos, ¿no? Y tenemos o sea, luego también el producto, un poco lo que me preguntas al principio, que es Habitísimo, ¿no? Empezamos con nuestra misión nuestra misión es ayudar a una persona a que su casa sea mejor. Y entonces eso no es solo ayudarte a encontrar ese profesional, sino que el viaje empieza mucho antes, ¿no? Cuando tú quieres a lo mejor reformar tu casa, pues esta es una etapa de buscar inspiración, de pensar. Entonces ahí pues tenemos millones de fotos, hemos invertido mucho en contenidos, con consejos. Y de hecho la newsletter de Habitísimo en general la gente dice que es muy buena, ¿no? Y una vez, a veces ya sabes más o menos lo que quieres, luego tienes preguntas a veces de cuánto te costará algo, o si es mejor este material o el otro, o cómo podría solucionar. Y hay un foro también que es bastante popular, que esa sería como la segunda etapa, o aquí incluso de empezar a buscar precios, ¿no? Pues mira, una reforma de cocina te va a costar entre tanto y tanto. Y esta sería como la segunda etapa en el funnel. Y al final ya te vas mira, ya sé lo que quiero, ya tengo el presupuesto y ahora necesito un profesional que lo ejecute, ¿vale? Entonces, intentamos acompañar al propietario de una vivienda en todo este viaje. Y luego, sobre todo, que ese contenido es algo interesante que contar, ¿no? Con lo que podemos estar en contacto cada semana con nuestros usuarios, ¿no? Porque si no sería si cada semana estuviera enviándote un email, pide presupuesto para cambiar tu grifo, te darías de baja muy rápido. Pero yo te puedo contar muchas cosas muy interesantes de cosas que pasen alrededor de tu casa, ¿no? Que es un sitio muy especial para cada uno de nosotros. Y esto es lo que hacemos, para que cuando tú tengas esa necesidad, cuando ya quieras buscar a un profesional, pues te acuerdes de nosotros y uses Habitísimo. Esto que estás diciendo es súper interesante y es clave. O sea, competir e intentar competir solo en el momento de la transacción es muy difícil, porque es muy competitivo, está todo el mundo comprando la misma keyword y esto va subiendo los precios. Pero los negocios que son capaces de irse para atrás en el momento que todavía incluso igual ni saben que quieren reformar la cocina, sino que están buscando inspiración
ser capaz de estar ahí en aquellos momentos del funnel donde la persona se está inspirando, es lo que realmente consigue marca, consigue top of mind y consigue ser competitivo luego cuando te vas a competir en la transacción con los otros competidores. Que creo que esto es lo que Habitísimo ha hecho muy bien, como IKEA hace muy bien, ¿no? IKEA al final es un estilo, te vende un estilo de vida, ya ni siquiera te vende una lámpara, ¿no? La gente abre IKEA para escoger pues, un tipo de vida. Y luego IKEA lo tiene todo. Te iba a preguntar, ahora me he quedado en blanco. Ah, sí. ¿Cómo se diferenció a lo largo del tiempo, ¿no? Porque encontré por ahí en la prensa que Habitísimo creció en 2012 1,1 millones de euros, en 2013 2,9 millones de euros en ventas, en 2014 5,1, 2015 7,5. ¿Esos números son ciertos? Sí, no me acuerdo exactamente el año, pero sí, esas son estas cifras, sí. ¿Cómo siguió creciendo desde 2015? Bueno, o sea, la información yo desgraciadamente no te la puedo compartir porque no es pública, pero Habitísimo está por encima de los 10 millones de euros de facturación en estos momentos. O sea, ya ha seguido, el ritmo de crecimiento no ha sido tan alto como cada año, es un poco inferior, pero ha seguido creciendo, el proyecto ha seguido creciendo año tras año. Una vez vendida, porque bueno, spoiler, la compañía se vendió, ahora te lo preguntaré, pero una vez vendida se creció a menos ritmo. Eso pasa mucho, ¿eh? Por cierto. Sí, pero bueno, creció a menos ritmo porque también cambia un poco las prioridades, ¿no? Por ejemplo, nuestro foco, yo creo que las compañías atraviesan distintos momentos, ¿no? También en función de la estrategia. Nosotros éramos una compañía financiada por Business Angels y capital riesgo, donde lo que primaba era el crecimiento, pero en nuestro caso no era el crecimiento a cualquier coste, era un crecimiento de alguna manera, entre comillas, sano, controlado, porque nosotros estábamos en break-even, todo lo reinvertíamos a crecimiento. Y cuando bueno, la compañía cambia, bueno, es adquirida por HomeServe y tiene una estrategia que no tan centrada en crecimiento, sino, pues, por ejemplo, puede ser en más rentabilidad o en una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí el foco puede cambiar ligeramente. Yo creo que eso no es bueno ni malo, simplemente que es una estrategia distinta. Entonces, volviendo a los años 2012, 2014, 2015, con ese supercrecimiento, ¿qué hizo diferente Habitísimo de los otros players? ¿Cuál fue, tú crees, el core, el hecho diferencial que hizo que Habitísimo creciera mucho más que los otros competidores que estaban intentando lo mismo que vosotros? Bueno, yo creo que eso fue el modelo de negocio y el equipo, de alguna manera, para resumirlo, ¿no? Al final, todo es una combinación de factores, pero creo que nosotros desde el principio apostamos por un modelo de negocio de leads. No todo el mundo lo hacía así, porque hay gente que tenía como tarifas planas y demás. Creo que el modelo de leads fue el que escaló, el que ha permitido escalar más. Nosotros, además, hacer un modelo de leads en un marketplace como un Habitísimo, donde hay muchas categorías, muchas geografías, tiene cierta complejidad, porque estamos hablando de... Solo en España hay 5.000 municipios por 100 categorías. La combinación de grupos de anuncios, de campañas, de keywords, y pues hacer esto a escala tiene cierta dificultad. Nosotros además nos internacionalizamos, ¿no? Entonces también el hecho de abrir países también añadió crecimiento a la cifra de negocio, ¿no? ¿Qué países abrió? Paréntesis. Pues nosotros empezamos con Italia y luego a Brasil, que fue por este orden, y luego hemos hecho toda América Latina principalmente. O sea, y ahora estamos presentes en el sur de Europa, sería España, Italia y Portugal, y 5 países en América Latina: México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Brasil. Creo que no me he dejado ninguno. ¿Y con qué split de ventas? Entonces, al final España representa el 50% aproximado de las ventas totales. Vale. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿no? Pues la clave fue el modelo de negocio y luego la ejecución que hizo el equipo, ¿no? Yo creo que en Habitísimo hemos tenido la suerte de montar un equipo con mucho talento. Y desde mis socios cofundadores, que he tenido la fortuna de encontrarlos y
y aguantarme a mí durante estos años. Os habéis aguantado, ¿no? Sin los socios, sin problemas, Sí, no habéis tenido problemas. sí, bueno, como en todas relaciones, pues tenemos nuestros días buenos y malos, ¿no? Pero yo creo que sí, que montamos un muy buen equipo fundador, complementario, y luego hemos montado un muy buen equipo en la empresa, ¿no? De hecho, bueno, también hablaremos luego, ¿no? Pero yo ya no estoy en el día a día desde el 31 de agosto del año pasado, pero el resto del equipo sigue todos en Habitísimo y mis ex socios también, ¿no? Soy el único que ya no está, ¿no? Yo creo porque también apostamos desde el principio por tener un equipo comprometido, de calidad, con una visión a largo plazo. Y entonces, pues eso nos ha permitido estar donde está. Al final, el mérito de Habitísimo es el mérito del equipo, ¿no? Que he construido. Y hablando del equipo, en Mallorca, estáis en Mallorca, ¿no? Estamos en Mallorca, sí. ¿Cómo es emprender en Mallorca, en una isla? ¿Cómo es encontrar talento ahí? ¿Cómo es el ecosistema profesional y emprendedor? Bueno, es una pregunta que nos hacían mucho y yo creo que es igual que cualquier otro sitio. A ver, no es un hub como Madrid o Barcelona o una gran ciudad europea, ni mucho menos, para lo bueno y para lo malo. A ver, Mallorca, la idea que todo el mundo tiene de Mallorca es esto, ¿no? Se imaginan las playas o la Serra de Tramuntana, exacto, ¿no? Pero al final Mallorca es una isla, o sea, la comunidad que tiene casi 1 millón de habitantes, o sea, de una muy buena masa, ya suficiente masa crítica, tiene empresas muy grandes en el mundo de la hostelería y el turismo, de los líderes en el mundo. Y entonces aquí se ha construido, hay mucho talento también en la parte digital relacionada con el travel, ¿no? Y luego tiene también una universidad, por ejemplo, hay una escuela, una universidad, bueno, está la carrera de informática, o sea que hay talento. Aquí hay talento y es un sitio cosmopolita, porque creo que es el 25% incluso de la población que reside aquí ha nacido, es de otros sitios, realmente es un sitio cosmopolita. Y Mallorca es una ciudad muy bien conectada. Creo que era la isla, ahora no, ahora estamos aislados con el coronavirus, pero era la isla, una de las islas mejor conectadas en el mundo por aire, ¿no? En verano es el tercer aeropuerto o sea, es el tercer aeropuerto de España, Mallorca, después de Madrid y Barcelona. Entonces, estamos en un sitio donde hay talento y no tenemos que competir por ese talento de forma tan bestial como en un Madrid o un Barcelona, donde la startup de turno levanta mucho dinero y a lo mejor pues tienen que contratar mucha gente, ¿no? Y ¿Qué porcentaje de vuestra plantilla es de Mallorca? la mayoría, o sea, la mayoría ¿Ah, sí? excepto el equipo, bueno, o sea, no te sabría decir en el equipo español, o sea, pero en general son gente que está viviendo en Mallorca. O sea, nosotros en general, hasta hace poco, no teníamos o no era gente que venía a la isla porque nosotros le contratábamos, sino que era gente que estaba en la isla viviendo y que simplemente le contratábamos nosotros. Y eso es válido también para los brasileños, para los italianos, para los latinoamericanos y los españoles, ¿no? Teletrabajo no hacíais. Sí, Ahora sí, entonces, pero no, ya todos. hacíamos. Ah, A vale. ver, nosotros, Habitísimo éramos una empresa de cultura de estar en la oficina, pero también porque a propósito queríamos estar juntos porque pensábamos que pasan cosas muy chulas también cuando estás junto, ¿no? Total. Pero llegó un momento que también dijimos, bueno, pero nos estamos perdiendo oportunidades y también la gente nos pedía trabajo remoto. Entonces ya introdujimos el trabajo remoto desde hace un par de años, un año. Empezamos a introducirlo de forma progresiva, porque creo que aquí o sea, mi opinión era que tú cuando montas una compañía, si de cero empiezas con trabajo remoto, es una cosa, y si empiezas con trabajo presencial, digamos, son dos culturas, dos formas de trabajar distintas. Creo que la dificultad es que cuando en una compañía que tú estás acostumbrado a trabajar en la oficina, introduces el trabajo remoto, hay que ir con cuidado para las personas que están en remoto, porque si no cambias algunos procesos o forma de trabajar, esas personas pueden sentir un poco excluidas, ¿no? Porque tú a lo mejor si estás acostumbrado a comentarle algo al del escritorio de al lado, si eso no lo documentas, el que está en remoto no se entera, ¿no? Exacto. Entonces, creo que al final la dificultad está ahí, ¿eh? No es básicamente era que algunas cosas funcionaran o sea, que funcionaran así. Entonces, empezamos a introducir el trabajo remoto de forma, pues, 1 día, 2 días a la semana y de forma controlada.
Y lo que ha pasado, y entonces cuando ha pasado esto, por ejemplo, el coronavirus, lo que ha permitido a Bitísimo es que ya tenía metodologías y hábitos de trabajo en remoto. Entonces, evidentemente ahora sí he pasado toda la plantilla en remoto. Eso no es algo que yo haya gestionado, es algo que ha gestionado pues la CEO actual que es Sarah Harmon y el equipo actual. Y yo de un poco de la barrera, pero creo que lo han hecho de forma espectacular, ¿no? Y el equipo, ¿no? Y cómo de un día para otro todo el equipo remoto y funcionando con la misma o superior productividad de antes. Pero creo es porque ya estaban sentadas las bases el trabajo ya estaba hecho. Jordi, ¿tú eres de Mallorca? ¿Tú naciste en Mallorca? No, yo no soy de Mallorca. No. Yo acabé aquí por amor, porque mi mujer es mallorquina, entonces ¿Ah, sí? nos mudamos aquí. Sí. ¿Tú de dónde eres originalmente? Pues yo soy de Andorra y de Barcelona. Tengo familia en Andorra, mi madre es andorrana, soy Andorra, y mi padre de Barcelona. Entonces yo he Mira. estado viviendo siempre entre Barcelona y Andorra y luego he acabado en Mallorca por temas personales, porque mi mujer es de aquí. Entonces, ¿cuál fue tu historia? Tú estudiaste caminos en la Politécnica de Cataluña y luego, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu historia para meterte en el mundo de los negocios? Pues mira, yo vivía en Andorra, entonces ahí no estaba la ingeniería que yo quería. Estudio ingeniería de caminos en la UPC en Barcelona y luego completo mis últimos años, hago un doble diploma con una escuela de negocios en París que se llama HEC, Hautes Études Commerciales, y paso 2 años en París. Y entonces consigo también la licenciatura en ADE, ¿no? Y ahí me especialicé en realidad en emprendimiento, hice una especialidad en entrepreneurship. Entonces yo vuelvo a España cuando soy ingeniero y licenciado en ADE, y había intentado montar un proyecto, pero no en Andorra, pero no llegué a arrancarlo. Entonces lo que decido es coger experiencia. A mí me gustaba la ingeniería y entré a trabajar en la construcción. Entré a trabajar en una constructora, en ACS, que luego pasó a llamarse Dragados, y trabajaba en edificación como ingeniero. Estoy ahí un año y pico, un par de años, y consigo una beca Fulbright para irme a Estados Unidos. Y me voy a MIT y paso un año en MIT. Y ahí me especializo en IT y hago también cosas de entrepreneurship. Y al volver ya a Barcelona de nuevo, estaba viviendo en Barcelona, ya con o sea, mi pareja, que es mi mujer, y ahí emprendí ya, y tenía claro que quería emprender y acabé emprendiendo con Grupo Intercom, donde estuve entre 2 y 3 años, y luego monté Habitísimo. Y en Habitísimo ya fue en Mallorca. Esa es mi historia resumida. ¿Cómo fue lo del Grupo Intercom? 3 años. Sí, con Pues mira, Strumática, ¿no? es muy curioso porque yo vuelvo de MIT, tengo claro que quiero emprender y me dedico entonces exploro ideas y empiezo a ver de quién podría levantar dinero, empiezo a investigar. Y fue muy curioso porque cosas un poco del destino, ¿no? Porque me recuerdo haberme pasado toda una mañana, encuentro la página web de Grupo Intercom y me pasé toda la mañana como mirando lo que hacía esta gente y demás. Y llego a la conclusión de que, ostras, yo esta gente tengo que contactarles y a ver si quieren ayudarme en mi proyecto. Que no era Bitísimo, era otro, que es mi proyecto anterior, que fue Construmática. Y entonces, bueno, era la hora de comer, me acuerdo, y entonces cierro el navegador y digo, voy a ver si tengo algún correo. Y justo había recibido un email de Antonio González Barros, que era el fundador El de... CEO fundador. O sea, fue muy curioso porque el día que yo había estado dedicando tiempo y decidido que tengo que contactar a esta gente, miro, y justo por casualidades de la vida me contacta. Y me contacta porque había leído un post mío en un blog que yo tenía sobre el sector inmobiliario, le había parecido interesante y empezamos el contacto. Entonces fue... ¿Seguro que fue casualidad? O sea, no era un early retargeting. No. Pues... No sé, ¿no? Yo creo que yo ahí digo, bueno, pues mira, esto de aquí, no sé, llámalo no sé cómo llamarlo, pero entonces ya ¿Y Antonio te propone o tú le propones no, a él entonces cómo Antonio, funciona? yo había puesto un post donde hablaba donde comenté una idea del sector inmobiliario de hacer un portal donde que fuera de particular a particular, lo que estamos viendo un poco ahora, ¿no? O sea, para mí no tenía sentido, y no tiene sentido que en el sector inmobiliario
los fees que se quedan los brokers, ¿no? Para el poco valor que, en mi opinión, aportan algunos, ¿no? Digo, porque esto, Internet, porque no te permite, yo pongo un anuncio y alguien tal, y simplemente un marketplace que ponga los elementos un poco de confianza de ahí, ¿no? Un abogado o tal, que te asesore ambas partes, modelos de contrato y ahorrarte ese 5% de comisión, ¿no? Eso lo escribía, pues eso era 2005. Qué fuerte que siga funcionando así, ¿eh? Sí, funcionando así. Y bueno, ahora están habiendo otros modelos que están ya rompiendo de alguna manera esto, ¿no? Como los, o sea, y entonces ellos tenían, porque tenían ahí mi construcción, no, ¿qué tenían ahí? Lo del terreno, no me acuerdo, miparcela.com y tenían algunas cosas en negocios clasificados y me contacta por eso, que me pareció interesante. Entonces yo le respondo y quedamos, pero digo, pero mira, tengo otra idea que no es esta la que has leído, es otra cosa y entonces pues, al final acabé montando otro proyecto en Intercom. ¿Y cómo acabó este proyecto? Bueno, el proyecto se llama, está en la web, se llama construmatica.com y quería ser un portal donde que centralizara toda la información técnica para el sector de la construcción, arquitectura, ingeniería, construcción, pero para construcción más pesada, ¿no? Desde obra civil a edificación, no tanto las reformas, ¿vale? Y al final era un portal que agrupaba información. Había un directorio de empresas, mostramos un wiki que se llama Construpedia y una base de datos de precios, algo muy técnico del sector. Entonces, fuimos capaces de juntar mucha información de interés para el sector en un único lugar y tuvimos mucho y crecimos mucho en tráfico. Lo que no hicimos bien fue la parte de la monetización, ¿no? También la estrategia era un poco de vamos a crear la audiencia y luego monetizaremos. Y lo que nos pasó es que cuando quisimos monetizar, el modelo de negocio basado en la monetización en publicidad, que creo que es débil, a no ser que tengáis muchísimo tráfico, y cuando empezamos a querer monetizar fue cuando estalló la crisis. La crisis no esta, sino la anterior, ¿no? De la ¿Por qué te fuiste? Bueno, pues por temas personales, como decías, teníamos que cambiar de residencia y luego también pienso que los perfiles, para cada etapa de un proyecto, los perfiles, los skills, las habilidades que se necesitan son distintas. El proyecto entraba en una fase, ya tenía que entrar en una fase de monetización y yo pensaba que no era el mejor perfil para esa fase de monetización, ¿no? Que el perfil de CEO tenía que ser un poco distinto. A mí no me motivaba tanto esa parte de, entre comillas, salir a vender. Yo era un ingeniero, un perfil de ingeniero, y me gustaba más la parte de producto y lo que había construido en la fase inicial, pero esa fase más ya de monetizar, de salir a vender, pensaba, o sea, no me motivaba en ese momento, pensaba que no sería el mejor perfil. ¿Vale? Y luego lo he hecho, ¿no? Por ese momento, ¿no? Y por una combinación de factores, pues entonces yo dejé de ser el CEO y bueno, y arranqué otro proyecto. ¿Tuviste la idea entonces de Habitísimo? Sí, en realidad la idea de Habitísimo la había tenido en varios años antes, pero me lancé Construmática porque simplemente tenía un proyecto más desarrollado. Eso es un error entre comillas, error que cometí en el sentido de que creo que el error que cometimos los emprendedores a veces es que no le dedicamos suficiente tiempo de análisis a nuestras ideas, ¿vale? Y de validar ideas antes de lanzarnos a full o a tope. Es que si analizamos mucho, igual no lo arrancamos, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y a lo mejor nunca estás, ¿no? Pero entre analizar demasiado y no analizar nada. Hay un punto intermedio. Hay un punto intermedio, ¿no? Y entonces, pues, al final, por mucho que analices, al final se ve si algo funciona o no haciéndolo. Pero es verdad que luego cuando empiezas algo y te lías la manta a la cabeza, pues vas a estar mucho tiempo en esto, ¿no? Y yo estoy pensando en horizontes de 10 años. Ahora lo pienso así porque miro para atrás, ¿no? Evidentemente no tenía esta información pero entonces, de alguna manera si vas a hacer esto, es lo que quieres, es algo que vas a hacer en los próximos 10 años, ¿no? Realmente es lo que quieres hacer, es lo que te motiva, es lo que te apasiona, ¿lo tienes claro? Y yo me pregunto, teniendo una experiencia ya de emprendeduría en aquel momento, ¿qué te lleva a irte a una aceleradora como Seed Rocket a buscar apoyo de mentores?
Mira, exacto. Nosotros en ese momento ya no éramos el perfil típico de incluso Seed Rocket, porque ya teníamos como cierto track, ¿no? Pero Hablas en quizás plural porque tenías los mismos socios en la otra sí, porque compañía. bueno, nosotros hemos sido 3 socios cofundadores, o sea, pero uno de ellos, que es Javier, se incorporó unos meses más tarde, un año más tarde. Y en ese momento, cuando pasamos por Seed Rocket, éramos Martín y yo. Martín era el programador, la parte más tech, y yo la parte más de negocio. ¿Vale? Vale. Luego incorporamos al año a Javier, que fue para la parte de ventas. ¿Vale? Luego los roles han ido un poco cambiando, ¿no? Pero ese fue como el equipo fundador. Entonces, cuando Martín y yo nos presentamos a Seguro, que nos presentamos, a pesar de tener ya cierto track como emprendedores, eh, porque sí que le vemos más ventajas que inconvenientes. O sea, vemos que nos puede acelerar la fase de, si queremos levantar dinero, el levantar dinero, y nos puede dar visibilidad. Y podemos aprender. Y eso sí, o sea, al final no es tanto lo que tú puedas aprender en una semana, unos pocos días, en una aceleradora, en incubadora, llámalo como quieras. Un poco como con lo que comentábamos al principio, ¿no? Con Emprendedor 21, cuando pasamos unos días juntos también, ¿no? Al final yo creo que tu misión como emprendedor es aprovechar esa oportunidad. O sea, ahí vas a conocer gente interesante, que son tus compañeros, de los que puedes aprender, y eso te va a dar acceso también a gente que ha estado ahí, donde tú vas a estar, que eran los mentores, ¿no? Y entonces, al final, tu trabajo como emprendedor es llamar a todas esas puertas y es algo que intentar aprender de ellos, ¿no? Entonces, eso sí que nos lo dio Sir Rocket, ¿no? Nos abrió puertas a emprendedores que ya de éxito, y a los que podíamos preguntarles qué errores, qué errores has cometido, cosas que tenemos que evitar, ¿no? Y entonces, a ver, y nosotros Sir Rocket nos fue muy bien. Nos dio eso, nos dio acceso a eso, y nos ayudó a levantar el dinero de forma mucho más rápida, y nos dio visibilidad también en medios, y que todo suma. O sea, ¿tú crees que sin estos mentores no lo hubieras conseguido? Es una pregunta un poco rara, ¿eh? Pero Pues quizá no lo hubiera conseguido, quizá no lo hubiera, nos hubiera costado más, desde luego, desde luego. ¿recuerdas algún mentor en Pero luego te particular? lo tienes que currar tú, ¿eh? Es decir, No, no esto es porque clarísimo. que pases por Seed Rocket o yo qué sé, aunque fuera Y Combinator, ¿no? Al final, si tú no haces el esfuerzo, o sea, no va a venir nadie a decirte cómo tienes que hacerlo, y Evidentemente. la gente está muy ocupada. Tienes que ser tú el que va a buscar a la gente. ¿Recuerdas algún mentor en particular que te ayudara? Alguno en particular que, pues mira, pues por ejemplo, bueno, desde luego Jesús Monleón, siempre. Luego, pues, ¿qué mentores tuvimos? Por ejemplo, Joan Margenat estuvo ahí también. Luego no fue mentor, pero a través de ahí, pues también con Albert Rivera, también en SEO nos ayudó mucho. También ¿Y qué estaba, significa no fue mentor? porque no fue mentor porque él no era mentor de Seed Rocket. Ah, vale, pero Pero invirtió. estaba en la órbita, estaba de alguna manera a través de los Seed Rocket, porque también era la época, por ejemplo, era la época de Trovit, que lanzaba, ¿no? Iñaki Cenarro también, que estaba por ahí. Jesús Monleón, que había estado en Trovit, al final, o sea, El modelo de Seed Rocket en aquel momento, que creo que se mantiene bastante a día de hoy, era que invertían pequeñas cantidades cada uno de los sí, mentores, ha ¿no? cambiado. En ese momento eran, cada mentor, por el hecho de para ser mentor, tenía que poner 6.000 euros, ¿vale? En cada edición de Seed Rocket, ¿vale? Y entonces los 3 proyectos ganadores, cada uno se llevaba 20.000 euros, ¿vale? Creo que eran 2.000 euros, entonces, porque eran 10 mentores, 2.000 euros cada uno, ¿vale? Se consiguió una inversión de 20.000 euros, ¿vale? Nosotros conseguimos 20.000, o sea, una inversión de empezamos con nuestros ahorros de 20.000 euros, 20.000 euros de Seed Rocket a cambio del 9% de la compañía, ¿vale? Que lo negocié porque era del 10, un poco más, y lo negociamos un poco. Entonces, ha llovido mucho desde Un entonces. punto. Entonces, Sí, bueno, está claro. hago. Pero claro, estamos hablando de 11 años atrás, en un entorno completamente distinto, ¿no? Donde únicamente había un inversor, que era Caviedes, que es el que levantamos dinero, y ahora en cambio hay un ecosistema, ¿no? Pero antes nosotros pudimos levantar dinero, entre comillas, no teníamos tracción, no teníamos todavía clientes. Teníamos una página web, un directorio, ¿no?
un poco más de un PowerPoint. Hoy en día no levantas dinero con un PowerPoint, ya tienes que tener un producto y tracción. Entonces, creo que son momentos y contextos distintos y las cosas han cambiado. Hay que decir que el modelo este de Seed Rocket, para mí, tiene mucho más sentido. Se tienen cosas buenas y malas. Yo creo que la buena es que el mentor tiene skin in the game, porque por poco que invierta, está invirtiendo en la compañía cash suyo, ¿no? Entonces, cuando te da un consejo teniendo ahí cash suyo metido, que es muy distinto de aconsejar. Los consejos sin skin in the game son totalmente distintos. Y igual tiene como contrapartida, o en la parte mala, que esto me lo dirás tú, que genera un poco de gallinero, ¿no? Con tanta gente con skin in the game, aunque sea por un poco de inversión en tu cap table, en tu capital, hace que todo el mundo tenga mucha opinión diciéndote muchas cosas, ¿o no? Bueno, pero el modelo ha cambiado, ¿vale? El modelo ya no es así. O sea, eso fue en ese momento y es verdad que nosotros ahí tuvimos 10 socios, ¿no? Y que luego lo ideal habría sido hacer un vehículo, ¿no? Para agrupar a esos mentores, ¿no? Ahora el modelo es distinto. Ahora creo que bueno, explicarán mejor ellos, pero cuando no, simplemente por el hecho de pasar no tienes una inversión automática, pero luego te pueden invertir Seed Rocket, su fondo de inversión, que es for founders, pero hasta 100.000 euros, que son otras cifras muy distintas, y luego simplemente también se abre la inversión a mentores. Entonces ahí los mentores pueden invertir como business angels, y ya son otras cantidades. Entonces a lo mejor algunos mentores deciden invertir en tu proyecto y otros no. Entonces inviertes porque están creyendo. Creo que el modelo es mejor ahora que el modelo que había antes. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que tienen que tener, que alguien tiene que tener skin in the game. Yo no creo en, por ejemplo, en dar participaciones a alguien simplemente por asesorarte, ¿sabes? Tiene que haberse rascado el bolsillo y a lo mejor tú luego le pagas las horas de consultoría, ¿no? Yo qué sé, pero... Exacto. Pero, ¿Tú no tuviste la sensación de tener muchos inputs con tantas opiniones fuertes de emprendedores? No, porque al final el input te lo tienes que ir a buscar tú. Tú aunque tengas 10 personas, la gente no se acuerda de ti, porque la gente tiene sus problemas y sus cosas. O vas tú y les informas cada mes de cómo va tu proyecto y les pides cada cierto tiempo, me gustaría hablar o comer contigo o tomar un café contigo para hablar, o no te no va a venir nadie a ayudarte, entre comillas, ¿no? Luego puede ser que cuando pidas opinión de un tema en concreto, pues uno te dice A y el otro te dice B. Entonces luego haces tú lo que consideres, ¿no? Oye, si el tweet que hizo Jesús Monleón en el momento de la venta es cierto, lo he encontrado por ahí, que había multiplicado por 37 su capital, ¿no? O sea, si pusieron entre todos los mentores 20.000 euros, esto multiplicando sería 740.000 euros en la venta. ¿Correcto? No te puedo decir la cifra exacta, ¿no? Pero sí, para los que entraron en esa fase inicial, esos múltiplos son correctos. Ese múltiplo es correcto. Vale, te preguntaría, ¿qué tal Caviedes como inversor en tu empresa? Porque pues, últimamente ha habido varios debates sobre liquidación preferentes y tal en el Twitter. Y es un inversor, para mí, yo le tengo una gran admiración, pero sí que es verdad que tiene opiniones muy fuertes, ¿no? Sí. Yo con Caviedes solo puedo decir cosas buenas, ¿no? Yo creo que Caviedes, el fondo ahora básicamente son dos, ¿no? Son dos hermanos, José y Luis, y yo con el que he interactuado más, en quien estaba nuestro consejo era Luis Martín Caviedes, ¿no? Creo que lo bueno de Caviedes es que el modelo que tienen de inversión lo tienen muy claro y es transparente en ese sentido, y son inversores profesionales. Y creo que eso también es importante, ¿no? Porque entienden que es muy bueno que haya un inversor profesional, y cuando digo profesional quiero decir más racional, porque tú como emprendedor sueles ser más emocional. Llegó a ser el 24% de tu capital, ¿no? Pues puede ser, ahora no me recuerdo, no recuerdo hacerlo. Una de las cosas que tiene Caviedes es que está muy enfocado al bottom line, a la rentabilidad, que al final fue una de las claves de Habitísimo, entiendo, ¿no? ¿En algún momento fue un problema o se desaprovechó una oportunidad de crecimiento por esta orientación más de rentabilidad?
No. De hecho, y no era porque nosotros, a ver, nosotros lo que hicimos en Habitísimo fue tenerle mucho respeto al capital y hacer rondas relativamente pequeñas y valoraciones relativamente modestas. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos claro que este era un modelo de, primero, que estamos en España, que esto no en Estados Unidos, que los exits son de otra orden de magnitud. Eh, y, y teníamos claro bueno, entonces creo que eso, bueno, pues la historia de alguna manera nos ha dado la razón, ¿no? Porque creo que nuestra estrategia fue la adecuada en el momento adecuado. Quizá ahora es distinto, ¿no? A mí me gusta una frase también que lo dijo Nacho González Barros, ¿no? Hay dos tipos de emprendedores, los ronderos y los bootstraperos, ¿no? Entonces, de alguna manera, una vez tú decides, yo quiero levantar capital de inversores, ¿qué modelo quieres? ¿Quieres un modelo más eficiente con el capital o un modelo más de hacer rondas más grandes? Creo que son estrategias distintas y no hay una única receta. Depende del momento en que te encuentres, de tu negocio, porque si es un negocio global versus más local, o sea, hay muchos matices aquí. Y nosotros, entonces desde el principio tenías una visión muy austera, pero era el equipo emprendedor, ¿no? De levantar el dinero justo, de ir paso a paso, porque no queríamos, si algún día sabíamos, como habíamos levantado dinero, que algún día tendría que haber un exit. No queríamos hacerlo demasiado complicado, ¿no? ¿Tú no Entonces, viste cómo hacerlo, cómo crecer más rápido con más capital? ¿No encontraste una palanca que decías, hostia, si aquí meto, no, en levanto aquí momentos 10 tampoco, millones de no. En momentos euros? que ya con demasiado capital empiezas a hacer tonterías. Nosotros le llamamos derrapar, ¿no? O sea, que ya no eres eficiente. Vale. Oye, leí, bueno, ahora mismo he leído por ahí, que desde 2015 la empresa estaba en venta, que se intentó vender a Chips y tal. ¿Por qué estaba en venta? ¿Por qué se quería vender Habitísimo? Bueno, yo creo que no es que nosotros no habíamos puesto ningún cartel en venta como si fuera un piso, ¿no? Yo creo que nadie no era nuestro caso, ¿eh? Eh, yo creo que todas las empresas siempre están en venta. Si llega un comprador con el precio adecuado, medio de un acuerdo, pues al final, y creo que las empresas se compran, no se venden. Entonces, en 2015 se nos acercó Shipstead porque tenía interés en nuestro modelo de negocio. Entonces, tuvimos un proceso, conversaciones con ellos para vender la compañía, que al final no se cerró, ¿no? ¿Por qué no se Pero, cerró? bueno, porque su estrategia cambió. También, yo creo que también fue cuando Brasil tuvo una crisis muy importante con su moneda. En Brasil venía un peso importante. Pero básicamente, pues su estrategia de alguna manera cambió. Ellos tenían mucho miedo a Facebook con sus clasificados, ¿vale? Y bueno, su board de Noruega digital no aprobó al final la operación y por los motivos que sean, pues no se acabó cerrando, ¿no? ¿Eso no es muy jodido desde el punto de vista de la compañía? Tener en mente que vas a vender, Bueno, tener todo pensado en vender y que luego te digan, oye, no compro. sí, hombre, es complicado porque además, sí, porque fue porque quedan 2 días, tenemos que ir a firmar al notario en 2 días y se frustró la operación en el último momento, ¿no? Mira, al final, mala suerte, buena suerte, al final, mira, para nosotros eso al final es sobreponerte, es verdad que es lo que, verdad lo que dicen, no está cerrado hasta que, como dicen, ¿no? Black is on the white y green is on the bank, ¿no? Es así. Pero para nosotros eso fue un máster de M&A, bueno, sí, de tal, que nos sirvió para la negociación siguiente con HomeServe y ahí aprendimos mucho, ¿no? Y Fue bueno, pues equivalente la oferta de HomeServe a la que quería hacer sí, al Shipstead. final ha sido así, relativamente similar, sí, sí, sí. ¿Y cuál fue? Creo que está por ahí la cifra pública, pero Creo que fueron más de 20 millones de euros, sí, según el sí, español. la valoración fue más de 20 millones de euros, sí. Pero vendisteis el 70%. Entonces, sí, la operación se hizo en 2 etapas, eso es muy típico, ¿no? HomeServe adquirió en enero de 2017 el 70% de la compañía y todos los inversores salieron y los fundadores vendimos una parte de nuestras participaciones. Y luego, en verano de 2019, el año pasado, se completó la operación y compraron el 30% restante. Y entonces yo dejé ya de ser el CEO el 31 de agosto. ¿Cómo estaba estructurado este deal? O sea, la parte que quedaba pendiente de compra,
estaba dependiendo de una serie de métricas del negocio, entiendo que sí. ¿Cómo se estructura esto? Bueno, creo que hay cosas que seguramente no te puedo decir por un tema de confidencialidad, pero en nuestro caso... Pero ya pasó, ya money is in the bank, green is in the bank. Claro, pero yo estoy con la compañía Vale. y demás, ¿no? Y al final también pero en este caso no estaba comprometido. O sea, nosotros nos teníamos que poner de acuerdo en el precio, ¿vale? No había un mínimo y un máximo, pero no estaba ligado a que se hiciera tantas veces EBITDA o tantas veces tal. No O es sea, así como qué funciona. curioso, ¿no? Es raro. Normalmente no es así. Normalmente sí. ¿Y que Pero está creo que más no. cerca del máximo o del mínimo? Pues ha estado un poco más cerca del mínimo que del máximo. Ostras. Sí. Y oye, ¿cómo fue la etapa? Nos estamos alargando un poco, pero es que vale la pena. ¿Cómo fue ser adquirido por una compañía cotizada inglesa? ¿Cómo cambió la dinámica de la compañía? Bueno, pues lo que cambia básicamente es que tú ya no eres la compañía, ya no, entre comillas, ya no es tuya, ya no tienes tanta autonomía, ¿no? Ahora estás en un grupo más grande y de alguna manera pues la visión o la estrategia pues pasa a ser ya compartida, ¿vale? Y entonces eso es una cosa. Y luego también, pues, entra pues, en un grupo más grande, pues tienes que hay un poco más de burocracia, entre comillas, aunque en este caso ha habido muy poquita, pero ahí sí que hay más tema de reporting y de compliance, ¿no? Que eso que Más te distracciones, ¿no? Más ¿Eh? distracciones. Hay más distracciones, sí, Igual por totalmente. eso se dejó de crecer a ese ritmo o no. Pues en parte sí, sí, sí. ¿Y por qué te vas? Bueno, yo creo que dejo de ser el CEO porque por un par de razones, básicamente. La primera, más importante, es que creo que ya no soy el mejor CEO para la etapa actual del proyecto. La misma que en Básicamente. Construmática. La misma razón que en No, Construmática. bueno, ahora este es un grupo distinto. Al final, yo, por ejemplo, yo aquí en Habitísimo sí que he hecho como he hecho las ventas, ¿no? Que es lo que no había hecho en Construmática. Sí que he hecho todos o sea, desde no te diría programar, pero desde subir contenido, hacer soporte de usuario, las primeras ventas, a montar los primeros equipos y ser un SEO de más de 200 personas, ¿no? Eh, 200 personas son actualmente, sí, habitísimo. son más de 200 personas, sí. Entonces, pero yo soy emprendedor, entonces ahí ya era un negocio dentro de un grupo más corporativo, ¿no? Bueno, un corporate. Y entonces ya mi perfil es distinto y a mí me gusta construir cosas, ¿no? Entonces a mí entonces entonces ya que las habilidades que que el CEO necesitaba en esta etapa del proyecto que eran distintas de las que yo tenía. Al final tú las puedes aprender y puedes hacer un esfuerzo como has hecho, ¿no? Que te vas reinventando. Pero pues después de 10 años ya no tenía el mismo nivel de energía y a mí me motiva más empezar algo de cero que llevar a Vitísimo al siguiente nivel, ¿no? Y pensar que otro CEO puede hacerlo mejor. Entonces, este es el motivo principal por el que yo dejo de ser CEO, ¿no? Y es algo que pactamos con HomeServe, ¿no? Y que de mutuo acuerdo, pues buscamos un reemplazo y creo que hemos tenido muchísima suerte, la fortuna enorme de encontrar la persona adecuada, que es Sara Harmon, y que es la que lidera ahora el proyecto en la siguiente etapa, ¿no? Pero es un poco, ¿no? A lo mejor el perfil que te lleva un negocio de 0 a 1 millón, o de 1 millón a 10 millones, quizá no es la persona que te lo lleva de 10 a 100 millones, ¿no? Y de 100 a 1 billón, ¿no? Pues, y a lo mejor hay casos que sí que lo hacen todo, ¿no? Pues en este caso yo pensaba que no era la mejor persona. Fue una buena venta, ¿tú crees? Sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Pues educación online es lo que Ah, mira, está, sí, es lo que como estaba Smarttic. como Smarttic, pero distinto. O sea, a ver, yo lo que vi en Habitísimo es que vi el potencial o sea, yo entiendo emprender o el ser empresario como una manera de solucionar problemas reales a la gente, ¿no? Y al final de montar empresas como una manera de aportar tu granito de arena a hacer que este mundo sea mejor. Entonces, en Habitísimo vimos realmente el poder que tiene cuando le das herramientas a la gente, en este caso los profesionales, cómo ellos crecen, ¿no? Y teníamos era muy, realmente, bueno, era una pasada cuando venía un profesional, te daba las gracias
por haberle ayudado, haberle salvado el negocio, haberle ayudado a crecer, historias de éxito muy chulas. Entonces ahí vi que lo que veíamos también es que en el sector, pues muchos profesionales, pues a lo mejor son buenos en el oficio, pero son malos gestores de negocio, ¿no? Porque nunca han tenido la formación, pues en cómo llevar su marketing online, cómo gestionar equipos, ¿no? Y de alguna manera lo que estoy pensando es hacer formación para profesiones verticales blue collars, ¿no? Y ahí lo que queremos hacer es lo que estoy analizando ahora, viendo un poco a lo que contábamos antes, ¿no? Pasa que lo bueno es que ahora ha explotado todo para bueno, en este caso, ahora no tendré que explicarte la formación online si acabamos haciendo algo, ¿no? Todo el mundo lo entenderá, ¿no? Pero que hay una oportunidad en formación online para sectores de la economía que emplean a millones de personas, que son la gente que trabaja con las manos, que no trabaja delante de un ordenador. Y ahí estamos hablando de las obras y las reformas, del sector de belleza con las peluquerías o estéticas. También estamos hablando del mundo de la restauración y la hostelería. Y hay una serie de verticales que cumplen una serie de requisitos y creo que ahí se pueden construir, se pueden hacer cosas muy chulas donde enseñes a la gente de esas herramientas, les enseñes a pescar, a que crezcan como profesionales, porque son autónomos y pequeñas empresas. Y les ayudes a estar al día de su negocio por las nuevas técnicas, nuevas herramientas, lo que sea, nuevos materiales, y también ayudarles a gestionar mejor su negocio. Es lo que le estoy dando vueltas. Oye, Jordi, súper interesante, y realmente este negocio nos lo contarás dentro de 2 o 3 años cuando esté con 200 personas también trabajando y igual cerca de un éxito. Si podemos con menos personas, las personas somos complicadas y tú lo sabes bien, ¿no? Con ITNIC y con Factorial, ¿no? Creo que es un reto. Admiro mucho a la gente que tiene estos equipos tan grandes y que son capaces de liderar estos equipos tan... creo que liderar personas es lo más complicado y bueno, pues si puedes construir algo que sea un poco más escalable, pues mejor. Pues muchas gracias, y con todos los demás nos vemos la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!